Bienvenidos a Abierto por Vacaciones. Hoy vamos a hablar un poco también de gente de nuestra comarca. En este caso vamos a hablar con Sebastián Sánchez, él es el presidente de la Hermandad de San Roque de Tobarra. Muy buenas, Sebas. Bueno, cuéntanos un poco las funciones y cómo es la Hermandad de San Roque de Tobarra. Bueno, pues la Hermandad de San Roque de Tobarra es una asociación cultural. Se funda a finales de 2008 y bueno, sus objetivos básicos son promocionar todo lo relacionado con San Roque en Tobarra y realizar una revista sobre historia, tradiciones y costumbres de Tobarra. Además, siempre, ¿no?, estáis muy con ese objetivo de ensalzar la cultura, no solo de Tobarra, porque también habéis sacado en la revista pues cosas de la provincia, ¿no?, de nuestra comarca, Sí. Y es un valor importantísimo la investigación que se realiza en la revista. Sí, vamos a ver, la historia local no deja de ser al fin y al cabo una historia comarcal, una historia de zona. Y muchos de los artículos que tenemos ya publicados pues valen de la misma forma para Tobarra que para Ellín y cualquier pueblo de la comarca. A veces solo hay que cambiar el nombre y apellidos de los personajes involucrados, pero un poco la historia es muy similar. Sebas, ¿desde cuándo eres presidente y por qué decidiste dar ese paso hacia adelante? Bueno, yo estoy desde el principio en la Asociación Cultural Hermandad de San Roque. Cuando hace 11 años se funda, el primer presidente es un amigo íntimo mío, un gran amigo mío, Serafín Martínez. Él es el que me pide que le ayude. Me pide que le ayude como secretario de la hermandad y que le ayude en el consejo de redacción de la revista. Bueno, pues empezamos ahí. Yo como secretario estuve solo un año, porque luego por motivos laborales veía que no podía estar al 100%, pero en el consejo de redacción de la revista pues ya me quedé con él. Y bueno, ahí estamos 11 años en el consejo de redacción, luego se incorporó también con nosotros Joaquín Alfaro al consejo de redacción, este año se ha incorporado Francisco José Peña. Y bueno, mi historia en la hermandad es un poco estar ahí en el consejo de redacción preparándola y organizando la revista. El año pasado, a finales del 2018, termina su mandato Miguel Gómez y entonces, bueno, pues en la asamblea no sale nadie ese día. Yo ese día no estaba en Tobarra tampoco, estaba de viaje, y entonces al no salir nadie, pues se forma una junta gestora que es la encargada de buscar cuanto antes presidente. La junta gestora se pone en contacto conmigo, bueno, pues Sebas, tú que llevas aquí desde el principio, tal y cual, bueno, no tengo ningún problema, porque la verdad es que para mí esta asociación cultural es como la horma de mi zapato. Yo soy profesor de Geografía e Historia y hacemos una revista sobre historia y tradiciones de Tobarra, pues imagínate. Y cuéntanos cuáles son los objetivos que te has planteado cuando, bueno, decidiste ser presidente de la hermandad. Yo los objetivos los tuve muy claros y así se los expuse primero a la Junta Gestora y luego a la Asamblea de la Hermandad. Mi objetivo era la continuidad. Si querían un presidente que pusiera todo patas arriba, conmigo no lo iban a encontrar, yo por eso lo dije primero, y si querían continuidad, conmigo estaba asegurada. Entonces la continuidad es mantener nuestra revista sobre historia, tradiciones y costumbres de Tobarra. Este es el objetivo número 1. Y número 2, y aunque no menos importante, promocionar la procesión de San Roque del día 16 de agosto. También hacemos un concierto en el mes de julio, todos los años a mediados de julio, un concierto en la placeta de la iglesia donde presentamos esta revista. Entonces esos son los 3 puntos en los que vamos a seguir volcados en los próximos años. Revista de Historia del Pueblo, presentación de la revista con un concierto de la Unión Musical Santa Cecilia y luego promocionar todo lo que podamos pues la procesión de San Roque del día 16 de agosto. Son 3 cosas a priori que parecen muy sencillas, ¿no? Pero es difícil y bastante complicado. Ahora hablaremos pormenorizadamente de la revista de San Roque, de ese trabajo que lleva, pero la procesión de San Roque
se estaba perdiendo un poquito, ¿no? Si echamos la vista atrás, hace unos años era otra cosa y poco a poco con el trabajo de la hermandad se ha ido viniendo más arriba, ¿verdad? Sí, la verdad es que inicialmente la idea de fundar la hermandad surge de esa decadencia de la procesión. A ver, la procesión de San Roque es un acto más de la feria y fiestas de Tobarra. Hay quien piensa que es una procesión de barrio, no. Es una procesión de la feria y fiestas de Tobarra, que se dedican a San Roque. Entonces la procesión de inmemorial tiempo la organizaba el ayuntamiento. El ayuntamiento mandaba al personal del ayuntamiento a montar, desmontar la imagen, etc. Pero ¿qué pasaba? Que luego a la hora de intentar motivar a la gente que saliera, pues no se hacía una labor porque el ayuntamiento lleva en fiestas 200 cosas. Entonces estaba un poco como descuidada, por así decir, en cuanto a lo que es la motivación. Entonces la primera idea de crearse la hermandad es esta, es que haya un grupo de gente que monte la imagen de San Roque en el trono, que la desmonte y que anime a la gente a ir a agarrar y a ir a salir en las filas. Esa es la idea inicial. Lo que pasa es que a la vez que surge esa idea, el primer presidente paralelamente tiene el proyecto de hacer una revista que resuma y que vaya recopilando toda la historia del pueblo. Pero hay que decir que la idea original es promocionar y tener un poco organizado todo lo relacionado con San Roque. Sebas, si los patrones de Tobarra son la Virgen de la Encarnación por un lado y el Cristo de la Antigua, pero las fiestas, por así decirlo, ¿no?, mayores de Tobarra, quitando y dejando a un lado evidentemente la Semana Santa, que no tiene nada que ver, ¿por qué es San Roque el que, por así decirlo, ¿no?, son las fiestas de Tobarra? Bueno, todos los pueblos, aparte de tener unos patronos, todos los pueblos tienen una feria de inmemorial tiempo, desde la Edad Moderna. Siglos XVI, XVII, en la mayoría de pueblos de la zona se crea una feria. En Tobarra la feria inicialmente era el día 15 solo. Cuando era una feria de estilo antiguo régimen, era solo el día 15 la feria en honor de la Virgen de Agosto, la Virgen de la Asunción. Pero ¿qué ocurría? Que en paralelo en Tobarra había devoción a San Roque, igual que en Ellín, y había ermita. Y esa ermita fue haciendo barrio también, y la parte nueva del pueblo fue creciendo hacia esa zona. Y qué coincidencia, que el día 15 es la Asunción y el día 16 San Roque. Entonces, en el siglo XIX, ya en toda la época del liberalismo, en ese momento las ferias aumentan de días. Ya no son una feria de un día agrícola y ganadera, sino que se hacen ferias ya de 2 o 3 días, porque empiezan los primeros puestos de todo tipo de cosas de feria, las primeras atracciones de aquella manera, los gigantes y cabezudos. Cuando empiezan las ferias, un poco el origen de las ferias actuales, con diversión, no solo con un baile y toros, pues entonces coincide que en Tobarra tienes 2 días que se celebran, el tradicional, que es el día 15, y el día 16, que hay devoción a San Roque. Entonces ya en 1842 el ayuntamiento decide hacer feria 15, 16 y 17. Y desde entonces las ferias y fiestas de Tobarra van a ser del 15 al 17, luego a finales del 19 y comienzos del 20 se van ampliando hacia adelante y hacia atrás, y luego ya en la década de 1920 las fiestas llegaron a durar desde el 14 al 23. Fue una ampliación sucesiva. Todo nace inicialmente de la feria antigua en honor a la Virgen de la Asunción, se le añade también San Roque por coincidencia de día y cercanía, y poco a poco se van aumentando los días en el siglo XIX y XX. Muy interesante la verdad de la evolución de nuestra historia y esas ferias ganaderas que al fin y al cabo al final fueron el desencadenante de muchas de las fiestas de nuestros pueblos. Nos has contado un poco los objetivos, ¿no? Por qué son las fiestas del pueblo, pero algo muy importante que además la gente que le encanta la historia y la investigación es la revista de San Roque. ¿Es muy difícil la elaboración de esta revista? Sí, es algo muy complicado. Nosotros, vamos a ver, recopilar el pasado es algo muy complejo. Hay quien piensa... Yo me acuerdo hace años, cuando todavía no teníamos esto, que nos decía, oye, ¿por qué no hacéis un libro de la historia del pueblo? A ver, la historia del pueblo es algo muy relativo. Es que la historia del pueblo no es algo que tengas ahí, le das a un botón y tienes la historia del pueblo.
Recomponer la historia requiere de unos estudios y unas investigaciones por parcelas, economía, sociedad, política, demografía, y todo eso se va haciendo mediante artículos de investigación concretos. Cuando tienes ya cientos de esos artículos, donde has recopilado todos los aspectos económicos, sociales, culturales, patrimoniales, entonces es cuando puedes hacer una recopilación general. Nosotros, nuestra labor es hacer esas pequeñas monografías que van haciendo la historia global. Entonces nosotros tratamos muchísimos aspectos de la historia del pueblo, desde la prehistoria hasta el presente, desde el punto de vista económico, social, y eso es muy complejo. Los colaboradores son fundamentales para la revista, ¿verdad? Iba a entrar ahora ahí. Tenemos la suerte porque esta revista no la hacemos el Consejo de Redacción. Nosotros participamos, ponemos nuestro granito de arena. Tenemos la suerte de tener un grupo de 10 colaboradores permanentes, más otros 3 o 4 que unos años están y otros años no, pero bueno, un grupo entre 12 y 14 personas que son especialistas en la materia y que son los que realmente hacen los trabajos de investigación, que les pueden llevar un año o años, y nosotros, bueno, pues luego nos encargamos de maquetarlos, de ponerle las fotografías, de hacer las correcciones, pero gracias a ese grupo se puede hacer la revista con artículos de investigación muy interesantes. Este año, pues, por ejemplo, desde los documentos perdidos, ¿no?, del archivo de Tobarra, de Guillermo Paterna, los lavaderos, el habla de Tobarra, el habla típica, esas expresiones que tenemos nosotros, también la emigración de los 60-70, de la época musulmana, las aguas, bueno, los temas son muy diversos, y más los que se han tratado en años anteriores. Claro, es eso. A base de hacer estos artículos de temas muy concretos, estos temas todo va sumando. Son ya, en estos 11 años llevamos ya más de 100 trabajos de investigación de historia del pueblo. Entonces ahora mismo este año, por ejemplo, tenemos un trabajo sobre el abastecimiento de aguas en Tobarra en los siglos XVIII, XIX y XX. Ese trabajo viene a completar uno anterior que tuvimos hace 5 años sobre el mismo tema. Ya entre los dos dan un conocimiento sobre el abastecimiento de aguas a Tobarra en el antiguo régimen y la edad contemporánea brutal. Esos trabajos todavía estoy seguro que en los próximos años se van a completar mucho más. Así es como se construye la historia. La historia se va construyendo así. Esa visión donde, no, yo quiero un libro que me resuma la historia del pueblo. Resumir la historia de un pueblo necesitarías una enciclopedia de 500 volúmenes. Entonces, por eso no hay manera de hacerlo de golpe. Hombre, si queremos contar 4 cositas así muy generalistas, que por cierto ya están hechas, solo hay que buscarlas, bien, pero si queremos ir a la profundidad del conocimiento histórico en economía, en sociedad, en demografía, en patrimonio, todo eso se va haciendo a través de artículos concretos. Pero no solo en esta revista, te vas a la Universidad de Murcia o te vas a la Universidad de Castilla-La Mancha y los profesores investigadores van haciendo sus monografías que las van presentando en artículos concretos de investigación de tus 15, 20, 30 páginas, y todo eso es lo que va sumando a la larga el conocimiento histórico de verdad, el global. Háblanos un poco de los artículos que hay en la edición de este año. Ya hemos presentado algunos, pero sí, pormenorízanos un poco y háblanos de qué van algunos de ellos. Bueno, la revista empieza, como siempre, con los saludos protocolarios. Luego tenemos un artículo fijo que es la Hermandad Día a Día, donde nuestro secretario Juan Avellán nos resume las actividades del año. Sirve como crónica, también para que nada se olvide. Una revista de historia tiene que tener una crónica propia. Y luego ya a partir de ahí empiezan los artículos de investigación. Bueno, también ponemos siempre fotos de la procesión, dentro de nuestras manolas con teja y mantilla, que participan. Y a continuación ya empiezan los artículos de investigaciones. En este caso, el primero este año es sobre los antiguos lavaderos del término municipal de Tobarra, que nos lo ha hecho Diego Alfaro. Lo que hablábamos, pues por ejemplo, Diego Alfaro el año pasado nos escribió sobre cucos y refugios de la huerta. Este año sobre los lavaderos de la huerta. Él controla mucho todo el tema de nuestra gran huerta de regadío. El año que viene es muy probable que nos escriba sobre los manantiales, la cantidad de manantiales. Pues con todos esos artículos sumando, si nos los vamos leyendo, adquirimos un conocimiento sobre nuestra fecunda vega que es espectacular. Tenemos la suerte de tener una de las mejores huertas de todo lo que es el espacio natural murciano, entre comillas. La huerta de Tobarra
es la última huerta norte de la geografía murciana. Como dijo Eleazar Huerta, Navajuelos arriba ya está La Mancha. Ya el paisaje cambia totalmente, ya son secanos. Y pues bueno, en nuestra revista, gracias a estos artículos de Diego Alfaro, pues vamos conociendo nuestra huerta de manera espectacular. Este año tiene documentados casi 40 lavaderos, lavaderos de la huerta. Algunos se pueden todavía visitar. Se coloca en el artículo unos mapas con un punto, van los lavaderos numerados por quien los quiera visitar. Hay otros que los escribe de oídas, de lo que le han contado los vecinos del lugar, que ya han desaparecido lamentablemente. Y sobre todo animamos a que se puedan restaurar, y que sirvan de atractivo turístico para las rutas que se hacen de la Vega de Tobarra y Ruta de Polope. Ya sé que los 35 no se pueden restaurar, entre otras cosas, porque algunos ya han desaparecido, pero de los 20 y tantos que todavía quedan, se podría buscar a lo mejor una subvención europea o de la comunidad autónoma para poder restaurar alguno de ellos. Hablabas de Diego, esos mapas, el que es un gran investigador sobre las cosas del pueblo, siempre busca la manera de hacer un mapa lo más aproximado posible para saber dónde estaba y hacernos una pequeña idea de cómo eran las cosas. Sí, el año pasado surgió esta idea con los cucos. Hablando él y yo, un día comentábamos, bueno, claro, es que si explicábamos el cuco está en el paraje de no sé dónde, pones el mapa, un número, ese cuco con un punto, ese lavadero con un punto, y el que quiera puede ir por el camino a visitarlo perfectamente. Háblanos de más artículos. Sí, a continuación, este año nuestro cronista, Guillermo Paterna, que es un colaborador pues, de los más importantes que tenemos, sobre todo porque ha escrito todos los años, y él además dirigió la primera revista. Y bueno, todos sabemos que Guillermo, pues si alguien quiere saber algo de Tobarra, pues hay que preguntarle, ¿eh? Bueno, pues este año nos escribe sobre el archivo, que es una pena, es un tema muy serio, porque en reformas de hace 20, 25 años, 15, 20 años, se han perdido documentos que llevaban ahí siglos. Es una pena que tuviéramos en el archivo municipal documentos de la Baja Edad Media, de los siglos XIV y XV, y que ahora te encuentres con que en los años 90 o comienzos de los 2000, en una reforma del ayuntamiento, misteriosamente desaparecen. El artículo es un poco una denuncia de eso que sucedió, pero a la vez tiene un punto de esperanza en el sentido de que afortunadamente muchos de esos documentos, antes de esas reformas, antes de perderse, fueron fotocopiados. Entonces la mayoría están salvados, entre comillas, mediante fotocopias. Pero los originales hay muchos de ellos que están perdidos. Luego, aparte, el artículo es muy interesante porque lleva varias recopilaciones de los secretarios del ayuntamiento y de los escribanos, donde te dicen lo que había en el ayuntamiento en el siglo XVIII. Hay una relación de 1917, de toda la documentación que había en 1917, que la tenían perfectamente ordenada. Es una pena que en el año 1917 la tengas ahí toda y ordenada, y luego llegue el año 2000 y la hayas perdido. ¿Cómo puede suceder eso? Pero bueno, sucedió y hay que contarlo, para que no vuelva a suceder, sobre todo, que es para lo que sirve la historia. Y luego también, sobre todo ahí, pues Guillermo además pone en valor documentos importantísimos del pueblo de la Baja Edad Media y la Edad Moderna, que bueno, que afortunadamente mediante fotocopias y trabajos anteriores a perderse, pues conocemos. La verdad es que es una pena y da un poco poco cuidado que hemos tenido a veces con nuestros documentos históricos, ¿no? Que siempre nos preocupamos de los monumentos, de las figuras de las vasijas, pero a veces los documentos son más importantes que algunas cosas y los perdemos y les damos muy poco valor, ¿verdad? Tú como historiador. Sí, bueno, ¿qué te voy a contar yo? A ver, un 60% de la historia puede estar en los documentos, un 40% en la arqueología y demás. Entonces, perder la documentación es perder la historia, en una parte proporcional importante, ¿eh? No quiero decir un porcentaje exacto. Pero claro, Tobarra, nosotros demandamos a quien corresponda que se cree un archivo histórico municipal en condiciones. Ellín ha creado su archivo histórico municipal, a mí me da envidia. Hay una persona muy interesada trabajando ahí, de personal municipal, tengo constancia de que está muy bien ordenado y que va a más, a mí me da eso envidia.
Hombre, nosotros, bueno, tenemos otras cosas, como la revista, pero Tobarra necesita un archivo municipal. No puede ser que escuches que en una de esas reformas de hace unos años algunos documentos de esos acabaran en el matadero municipal, que sabemos cómo está el matadero municipal, o parece ser que otros acabaron en los sótanos donde está la escuela, donde estuvo la escuela taller, que está ahora el juzgado de paz, y que luego entró agua y que no sé qué y que no sé cuántos y que no se sabe ni dónde están. Eso no puede ser. Solicitamos que de una vez por todas se cree un archivo municipal. El ayuntamiento tiene personal de funcionarios públicos que se pueden hacer cargo de ello. A lo mejor ni siquiera hay que crear una plaza aparte. Hay personal en la biblioteca, hay personal en el ayuntamiento, que a lo mejor organizando se puede redistribuir las horas para que un determinado de horas a la semana vayan a ese trabajo en el archivo. Pero Tobarra necesita un archivo. Es una pena, la verdad es que es una pena. Más cosas. El más joven, ¿no?, que escribe en la revista, además estudiante de bachiller, si no me equivoco, Sebas, sobre la inmigración de los 60-70. ¿Cómo un chaval así joven pues le ha dado por investigar esto de la historia? Sí, bueno, David él es hijo de tobarreños emigrantes, y él está en Barcelona estudiando, y entonces en el proyecto del bachillerato de investigación que tienen allí, que por aquí por esta zona se hace en segundo de bachillerato, pero allí se hace en primero de bachillerato, pues él tenía que hacer un trabajo de investigación. Y se le ocurrió por qué no tratar este fenómeno. Habló conmigo en el verano pasado, me estuvo haciendo una entrevista, le estuve dando unas orientaciones, y entonces pues ha realizado un trabajo que ha gustado muchísimo, porque todos sabemos la cantidad de gente de Tobarra que emigró a Barcelona. Entonces mucha gente se ha visto reflejado en ese trabajo y en esas entrevistas. El trabajo primero habla del contexto, de las causas y consecuencias del fenómeno, y luego tiene una parte de entrevistas que ha gustado mucho. Ha elegido a 8 protagonistas que sirven totalmente de modelo de lo que era la emigración de tobarreños a Barcelona en aquella época, y que mucha gente que no está ahí entrevistada se siente totalmente reflejada. Más cosas, el habla tobarreña, esa ortografía, ¿no?, esa gramática que tenemos, que Francisco José Peña, pues él siempre intenta barrer para su casa, ¿no?, por así decirlo. El que es de literatura, pues ha hecho una pequeña muestra, ¿no?, de cómo hablamos en el pueblo. Sí, bueno, hay que decir que ha barrido para su casa excepcionalmente, porque bueno, él, a pesar de ser profesor de literatura, la mayoría de artículos que nos ha escrito en las ediciones anteriores, que es amante de la historia, han sido de historia, sí, porque él es uno de los mejores, el mejor conocedor un poco de lo que es el siglo XIX tobarreño y el primer tercio del siglo XX. Es un especialista totalmente en ese tema, y nos ha escrito otros años sobre el sexenio democrático. Tiene ahora un artículo previsto sobre las elecciones en el periodo de la Restauración. Bueno, muy bien, fenomenal. Pero este año ha barrido para su casa y ha escrito sobre el habla tobarreña, que, como el propio pueblo, es una mezcla de elementos murcianos y manchegos. Y un poco es la tesis que guía el artículo. Las influencias del dialecto murciano en el habla tobarreña y las influencias del dialecto manchego en este tobarreño, que es una mezcla, como el propio pueblo, un sitio de frontera de influencias de Murcia y de La Mancha. Los musulmanes en Tobarra dejaron una huella imborrable, que ahí la tenemos, que todos los días también, si echamos la vista al Cerro de la Encarnación, por lo menos, no vemos los restos musulmanes, y sí que es verdad que dejaron bastante huella en nuestro pueblo. Y Carmen Navarro hace su artículo. Sí, bueno, Carmen Navarro, todo un lujo. El artículo, ella es doctora en historia, es una gran especialista de todo el periodo de la Baja Edad Media, en especial de todo el periodo hispano-musulmán. Ella ya había escrito en revistas de Semana Santa sobre este tema, y nosotros llevamos ya tiempo intentando que nos escribiera a nosotros, y ha hecho un artículo espectacular. Intentando ficharla. Bueno, claro, por supuesto, ya la tenemos fichada. Y bueno, es un artículo que es todo un lujo, sobre la historia de Tobarra en los siglos, a partir sobre todo del XIII, XIV y XV. Fundamentalmente centrada en esa última etapa del periodo hispano-musulmán, y luego en la etapa de cristianización y esa mezcla de elementos cristianos y musulmanes en la Baja Edad Media, y muy centrado, cómo no, en la huerta.
la huerta era el elemento fundamental. La huerta de Tobarra en aquella época era una huerta espectacular, como lo sigue siendo hoy en día, con una cantidad de manantiales y fuentes impresionantes, que hoy en día siguen estando ahí, pero un poco más abajo, porque ahora ya se extraen mediante pozos, pero que en aquella época nacían por su propio pie, y que hacía de Tobarra pues un auténtico oasis paradisíaco. Justo antes de entrar en la estepa manchega había un oasis que era la huerta de Tobarra. Es muy curioso porque muchos pueblos de la zona en aquella época, Carmen lo explica muy bien y en trabajos anteriores también, estaban muy basados sobre todo en Navajuelos arriba en la ganadería. Y sin embargo Tobarra, sus ordenanzas municipales lo que protegían era la huerta, para que los ganados no entraran en el regadío, no estropearan las acequias, no estropearan las verduras, las hortalizas, los cáñamos, los cultivos de regadío. Y esa protección que había en Tobarra a la huerta choca mucho con la protección que había más a la ganadería de Navajuelos hacia arriba. Juanjo Villena, ¿qué nos trae? Bueno, Juanjo Villena este año nos hace un artículo que ha sido todo un éxito. Él anteriormente había hablado sobre la inmigración de italianos a esta zona, en la zona de los Chochinarro, que vinieron aquí a Tobarra y Ellín, procedentes de Ribello, y este año... Además que gracias a él un poco pues ese hermanamiento que Totalmente. tiene Ellín con la población de Ribelo, ¿verdad? Totalmente, Juanjo fue el que sacó eso. También se instalaron en Tobarra, que se castellanizaron como los Chochinarro. Sí. Y bueno, pues este año toca un tema que él controla muy bien también, que es todo el tema funerario. Entonces nos hace una recopilación desde la antigüedad hasta el presente de los modos y sistemas de enterramiento. Y claro, cómo no, se centra en la urna de nuestras raíces, que es una metáfora para él. La urna de nuestras raíces es la iglesia de la Asunción. Porque aunque se enterraba en otros sitios del pueblo también, pero a partir de que se construye la iglesia de la Asunción, el principal centro de enterramientos es el suelo de esa iglesia. Entonces nos explica pues un poco todo el negocio de la muerte, que él habla literalmente del negocio de la muerte, claro, porque había unas cuotas de enterramiento donde se tenían que enterrar las diferentes clases sociales, de menor a mayor. Las más bajas se enterraban, no podían ni siquiera enterrarse en la iglesia de la Asunción, y se enterraban en el hospital de la Purísima, anexo a la ermita de la Purísima. Luego ya las bajas, pero no tan pobres de solemnidad, en lo que se llama la sepultura de fábrica, que es en todo el centro del suelo de la iglesia de la Asunción. Y luego ya las familias señoriales, las familias nobiliarias, en sus capillas. Y luego pues todo lo que es el alto clero, que tenían preferencia por instalarse o bien en la zona del coro o bien en la cripta. Entonces explica muy bien dónde iba cada uno en función de su clase social, qué valía, qué no valía y cómo era el proceso. Es muy interesante. Y finaliza en el momento en que en el reinado de Carlos III prohíbe ya enterrar en el interior de las iglesias y se tienen que construir los cementerios extramuros. Y ahí hace la conclusión pues, con el cementerio viejo y con el cementerio actual, que ya estamos hablando a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando ya se prohíbe enterrar dentro de los templos. También los 40 años de ayuntamientos democráticos que nos trae nuestro compañero José Ángel Lorente. Sí, bueno, pues es un artículo muy interesante. Quien haya visto la revista verá además que va perfectamente ilustrado con una serie de gráficos que, claro, para un trabajo donde vamos a resumir la evolución del voto, pues vienen fenomenal, ¿vale? José Ángel Lorente, que anteriormente nos había escrito sobre la prensa local, la prensa histórica, bueno, la prensa local y regional, sobre noticias de Tobarra, en su sección Recortes. Este año nos hace un resumen de los 40 años de ayuntamientos democráticos en Tobarra, con todos los datos de participación, censo, número de votos y los resultados de las diferentes elecciones municipales desde 1979, las que se celebraron el día 3 de abril del 79, e incluso nos dio tiempo a meter a última hora los resultados de estas últimas elecciones del día 26 de mayo del 19. Están incluso aquí metidos, por lo cual
La historia municipal, de las elecciones municipales, quien la quiera conocer, aquí la tenemos. Además, los que trabajamos en la prensa y se lo agradecemos porque ahí tenemos un documento que podemos echar un vistazo, ¿no? Por hacer comparativas anuales que a los periodistas siempre nos encanta. Totalmente, totalmente. Aquí está todo perfectamente resumido. Oficios del pasado, los yeseros. Sabemos que en una época histórica, ¿no? Pues aquello fue bastante importante en nuestro pueblo, esa artesanía, ¿no? Ese oficio del pasado, bueno, del pasado y también un poco del presente. Sí, bueno, Jesús García lleva desde el principio escribiéndonos sobre los oficios del pasado. Este año le tocan los yeseros, que bueno, fue una profesión fundamental. Tengamos en cuenta que hasta la década de 1960, todo lo que se construía en Tobarra era con piedra, yeso y cal. Con lo cual estamos hablando que a lo largo de la historia, durante siglos, extraer el yeso era el elemento fundamental para poder construir las casas y los monumentos del pueblo. Es un trabajo muy bueno, donde resume todo el proceso de extracción, transporte y luego elaboración, y además hace un homenaje, que es una de las cosas que más me ha gustado, e incluso me ha emocionado, sobre las personas que se han dedicado al oficio. Uno de ellos, que es tío mío, Antonio el Yesero, y los badules, y bueno, nombra un montón de gente más que se ha dedicado al oficio. Yo me acuerdo cuando le llevé la revista a mi primo, y luego también cuando se la llevé a los badules, que son colaboradores, yo me emocionaba de ver lo contentos que estaban con lo bien que había quedado el artículo, que es un homenaje a los yeseros y sobre todo también a los últimos yeseros. Pues Sebas, enhorabuena no solo a ti, a toda la hermandad y sobre todo a los colaboradores que hacen posible año a año esta revista. Ya nos contarás la del año que viene, sí, que seguro que ya tienes cosas sobre la mesa, ¿verdad? Sí, siempre. Nos hemos dejado, simplemente por dar una pincelada, que también José Leandro Martínez Cardón nos escribe sobre el abastecimiento de aguas a Tobarra. Sí, sí. Lo habíamos comentado un poco de pasada, pero... Sí. Sí, bueno, José Leandro es un gran especialista en todo el tema relacionado con los manantiales y las canalizaciones de agua. Ha escrito ya en otras ocasiones y este año nos habla sobre el abastecimiento de aguas a Tobarra centrado en los siglos XVIII, XIX y XX, hablando mucho del acueducto del puerto del Agua Buena, del que ya también en otro artículo de nuestra revista se habló, y bueno, es un artículo también fenomenal que viene a completar ese conocimiento de la huerta. Y bueno, también quiero agradecer también en especial a todas las empresas y comercios de Tobarra y de Ellín, ¿vale? Tenemos unas 100 empresas y comercios de Tobarra y de Ellín que hacen sus anuncios publicitarios en la última parte de la revista y que gracias a estas empresas y comercios podemos financiar. Gracias a ellas y gracias a los socios de la hermandad con su cuota. Entonces, no me canso de dar las gracias ahí por donde voy, porque bueno, también agradecer a nuestro ayuntamiento, que este año ha hecho un donativo de colaboración y que se ha comprometido a seguir haciéndolo y en la medida de lo posible ampliarlo. Y bueno, gracias a eso pues vamos... Porque es importante, ¿no?, mantener la historia que vais haciendo año a año, esta investigación, y gracias a ellos, porque no tenéis más financiación, ¿no?, los socios y los anunciantes. Actualmente los socios, los anunciantes, este año que ha entrado también el ayuntamiento a modo de donativo, y bueno, hemos solicitado, en este mes de julio, hemos solicitado la subvención de Diputación, la de asociaciones culturales. Esperemos que algo recibamos, porque una de las cosas que se valora es la calidad y la continuidad. Y claro, nosotros llevamos ya 11 números ya de la revista, o sea que la continuidad está más que asegurada. ¿Y los socios, cuántos socios sois? Pues actualmente tenemos 190 socios que pagan una cuota de 15 euros y que es fundamental también. Nuestras actividades son hacer la revista, que es el coste mayor, y luego pagar el concierto donde la presentamos. Entonces, más o menos, a ver, vamos cuadrando, pero cuesta mucho. Solo con las cuotas de los socios no llegaríamos, ¿vale? Por eso la parte de la publicidad estamos muy agradecidos. También hay que decir que las empresas que colaboran con nosotros lo hacen de muy buena gana. Es una revista que ha adquirido un prestigio y vamos, no es algo que luego se vaya a quedar por ahí tirado, sino que es algo de colección, que se almacena y se guarda en los mejores sitios de la casa, y sí, pero bueno,
Nos gustaría recibir alguna ayuda pública para tener que intentar, pues, a ver si podemos apretar un poco menos a nuestros negocios, aunque lo hacen muy encantados, pero cuesta mucho llegar a conseguir el dinero necesario para hacer una revista de esta calidad y de este número de páginas. Pues a ver si es verdad y llega esa subvención, sobre todo por preservar esta revista, que se consolide en el tiempo, que sea de futuro. El año que viene, bueno, yo creo que sí. Además, y que sean muchos más, ya tenemos apalabrados los artículos con nuestros colaboradores investigadores. Tienen un año por delante para investigar en archivo y demás, y sí, las empresas nos dicen contar con nosotros el año que viene también. Sebas, no quería terminar la entrevista sin preguntarte, porque tú eres un apasionado, ¿no?, de la pluviometría, y cuéntanos cómo ves este año, además esta semana que nos ha llovido, bueno, cómo ves este año de lluvias, que todo el mundo decía que iba a haber una gran sequía, pero bueno, fíjate, esta semana ha llovido en agosto. No, bueno, vamos a ver, el año va mal, el año va por debajo de la media. Que haya una tormenta o dos a finales de agosto es muy habitual. Lo que fue excepcional fue el año pasado, donde agosto tuvo muchísimas tormentas y casi 90 litros. Pero bueno, el año se puede recuperar en octubre. En octubre y noviembre, si cumple la media, se puede un poco recuperar. Pero vamos por debajo de la media. También hay que decir que el año 2018 fue por encima. Tuvimos casi 150 litros más de la media en el 2018. Entonces muchas veces vamos viviendo de las rentas. Pero bueno, en nuestra comarca sabemos que es así, estamos en el sureste de España y las relaciones topográficas de Felipe II, de 1576, cuando se habla del clima de Tobarra, en la pregunta que se habla del clima dice que llueve muy poco, literalmente. Y bueno, fuera de la huerta sabemos lo que hay, tomillo, romero y esparto. Pero bueno, esperemos que en octubre y noviembre llueva y que consigamos llegar un poco a la media, que aunque es baja, pero es la media que nos va manteniendo nuestros manantiales y que son los que nos mantienen a nosotros para poder beber y a nuestra huerta para cultivar esos magníficos productos. ¿Desde cuándo llevas recopilando datos? Bueno, vamos a ver, yo llevo ya muchos años, recopilando datos. Empecé con la pluviometría hace ya 20 años y luego me uní, al principio empecé solo con la pluviometría y luego ya a partir de 2007 empecé también con el registro de las temperaturas, del viento, de la presión atmosférica, de la humedad. Ya a partir de 2007 llevo todos los elementos que son los que explican y condicionan el clima. ¿Y cuáles son los elementos así más destacables de estos últimos años en Tobarra, bueno, y comarca también, porque al fin y al cabo lo que pasa en Tobarra, en Ellín también pasa? Es el mismo. Bueno, no solo estos últimos años, lo que determina el clima de nuestra zona, de todo lo que es nuestra comarca natural, es el régimen de levante, tanto para lluvia como para temperaturas. Si tienes un régimen de levante, tendrás lluvias, si hay una borrasca. Si tienes poniente, no tendrás lluvias. O por ejemplo ahora en el verano, esos días de 40 grados que decía la gente, parece fuego el viento, ¿no? Esos son días de poniente. Cuando hay levante como ayer y hoy, ¿qué pasa? Las temperaturas se moderan, te puede llegar a llover. Lo que más condiciona el tiempo en nuestra comarca es la dirección del viento. Si tenemos levante, las temperaturas se moderan y pueden llegar las lluvias. Si tenemos poniente, calorazo y tiempo seco. Entonces nos movemos en esa coyuntura. No solo aquí, en todo lo que es la zona murciana, alicantina, hasta Almería, Valencia. Estos días atrás, cuando Valencia llegó a 42 grados y Tobarra a 40, era con poniente. Giró el viento el día 13 de agosto, el 12 y el 13, cuando giró el viento a levante, pasamos de 40 a 32. Y las noches de 27 a 20 o 21. Nos condiciona totalmente. ¿Hay algún truquillo para saber el tiempo que vamos a tener en Semana Santa? No. A mí todo el mundo me pregunta, de hecho hace 10 minutos una persona me ha comentado también, y me preguntan sobre todo a partir que empieza la cuaresma, en el mes de febrero y tal, y es que es imposible, el tiempo es puro azar, es puro azar. ¿Y las cabañuelas? Esto que la gente mayor siempre habla de las cabañuelas ahora que estamos en el mes de agosto. ¿Tiene algún rigor? ¿Es algo que es de la leyenda urbana de los antiguos o no? A ver, vamos a ver cómo lo digo yo esto.
Yo respeto mucho a la meteorología tradicional, sobre todo respeto mucho a las personas mayores que saben mucho del tiempo, saben muchísimo del tiempo. Ahora, que las cabañuelas como fenómeno se vayan a corresponder con un mes del año siguiente, con todos mis respetos, eso no hay por dónde cogerlo. Yo admiro a las personas mayores y que entienden de cabañuelas en el sentido de cómo conocen la atmósfera y cómo conocen lo que va a hacer hoy o mañana o pasado, pero ya los muy muy antiguos que quisieron extrapolar eso a correspondencia con meses del año, sinceramente es algo totalmente que no tiene ningún sentido. Lo que sí es cierto, que es donde nació el tema de las cabañuelas, es que la atmósfera de agosto, esas mañanas de agosto brumosas en nuestra zona y tal, sí son diferentes a julio, y fue quizás lo que les inspiró a ellos a buscar algún tipo de analogía a posteriori, pero científicamente no tiene validez. Pues Seba, muchísimas gracias por haber conversado un ratito en este Abierto por Vacaciones. Enhorabuena sobre todo por la elaboración de la revista, que sí que es verdad que es la envidia de muchos y es un orgullo para los que nos encanta la historia y sobre todo para vosotros, que sois lo que la hacéis. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo animo a que la gente la siga comprando, porque bueno, la tenemos a la venta, aún quedan algunos números, se ha vendido casi toda, pero aún quedan números. Y animo a que la gente la compre y la tenga, porque quien quiera conocer la historia de Tobarra, Hermandad de San Roque. Pues sí, muchísimas gracias, y además me han dicho que ojalá hubiera algo así aquí en Ellín, que también pues les encantaría tener una revista parecida. Muchas veces nos lo han dicho, que lo están intentando, pero bueno, es difícil. Es difícil, y tú lo sabes. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, nos vamos unos segundos y continuamos con más Abierto por Vacaciones.